Feliz fiesta de la transfiguración de nuestro Señor, la paz. Les proclamo el Evangelio de hoy, del Evangelio según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, hermanos, se proclamó el segundo domingo de Cuaresma, pero aquella vez con una perspectiva diferente, porque se nos preparaba para el evento pascual, para el evento de la muerte y resurrección, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y el prefacio de hoy nos dice esto, que Cristo se transfiguró en ese momento para alejar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz. De hecho, se nos habla que esto sucede algunos días después de qué cosa. Si vamos atrás, el Evangelio de ayer, se nos hablaba de San Pedro que hace su profesión de fe. Dice: tú eres el Mesías, y allí Cristo aprovecha y le dice qué clase de Mesías es él. De que es uno que padecerá, que morirá y al tercer día resucitará. Una cosa que Pedro, allí movido por el espíritu maligno, engañado por el demonio, por Satanás, no querrá aceptar ese tipo de Mesías que padece. Y Cristo le dice allí, luego continuará y dirá: si alguno quiere ser discípulo mío, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día y seguirme. Es decir, que el camino para la resurrección es el camino de la cruz. Ahora, este Evangelio, en este contexto, en esta fiesta, tiene una perspectiva diferente, porque ahora tiene la perspectiva ya pascual. Antes era el tiempo antes de Pascua, Cuaresma. Ahora, ya después de este tiempo pascual que hemos vivido, con esta luz vemos este Evangelio. ¿Y qué vemos aquí? El anuncio de la vida eterna, de la resurrección, de la glorificación. Por eso también la liturgia de hoy nos regala otras lecturas que nos proyectan a esto. Está la profecía de Daniel, el capítulo 7, donde se nos anuncia a este Hijo del Hombre que se acerca al trono del anciano, que viene entre nubes y al quien les es dado reino, poder, que reinará por siempre. Al final de los tiempos, este Cristo que ha sido resucitado y que se ha sentado a la derecha de Dios Padre, recibirá el poder. Ya está reinando, ya tiene el poder, pero al final todos sus enemigos se someterán a él. Y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Y Dios enjugará las lágrimas de cada rostro. Pero al inicio de esta profecía se nos presenta un anuncio del juicio final. Y se nos hablan de unos tronos que son puestos. Y el anciano que se sienta a juzgar. Estos tronos
y ahí se habla de los libros que son abiertos. Sobre estos tronos, ¿quiénes se sientan? Se sientan allí los hermanos pequeños de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Son los apóstoles, son los mártires, son los cristianos que se han dejado juzgar en esta vida por Jesucristo. Aquellos que por medio de la palabra han dejado que el Señor estirpe, haga, digamos, una operación constante en su vida, que en esta tierra han sido transformados por el Señor. Estos son los que se sentarán en el trono. Los mártires, los santos, y juzgarán junto con Cristo. Luego se nos presenta el Salmo 96, que es un salmo escatológico, que presenta a este Yahvé que es triunfante, al cual todos los pueblos verán la gloria. Dios se manifestará glorioso al final de los tiempos y cada ojo lo verá. Incluso aquellos que traspasaron a Cristo verán su gloria. Y esta celebración no es una celebración para el cristiano meterse en temor, para temer, para coger miedo, no. Esta es una fiesta para que el cristiano entre en la alegría pascual. Porque nuestro destino final no es que nos entierren y nos echen un poco de tierra y ya tenemos, no. Sino que estamos llamados a vivir eternamente, y no solamente vivir una vida eterna, sino glorificados con Cristo. Un cuerpo glorioso, que dice San Pablo, que nuestro cuerpo glorioso, en nuestro cuerpo glorioso, se dará la adopción filial. Que si desde ahora tenemos el Espíritu Santo, desde ahora podemos recibir este Espíritu que grita dentro de nosotros que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que nuestra historia es santa, que Dios nos cuida. De esto ya puede proclamarlo nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo seremos glorificados como Cristo? Cuando nuestro cuerpo resplandezca de la luz del amor de Dios, de la luz de su gloria. En aquel momento todo nuestro cuerpo, no solamente nuestro espíritu, cada parte de nuestro cuerpo gritará: Abba, Padre, reconocerá a Dios como Padre. Y en el cielo los cristianos, los santos, que ya están reinando, junto con la Virgen María, con San José, con todos los mártires, en el cielo se vive una alegría, hermanos, inimaginable. Es una cascada continua e infinita de amor y de alegría, donde yo me alegro por el bien tuyo y tú por el mío, y aquel se alegra por el bien tuyo y mío, de que yo me alegro por ese bien infinitamente, una cascada de alegría. Alegres porque Cristo es todo para nosotros. Alegres porque estamos en esta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta es una fiesta para hacernos desear el cielo. Y para prepararnos a esto, el Señor nos dice una cosa que tenemos que tener muy presente. Dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo muy querido, escúchanlo. De manera que para nosotros prepararnos a este encuentro definitivo con Jesucristo, hemos de escucharlo. Escucharlo en su palabra. Se aparece allí al lado de él Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. En las Escrituras, Dios nos habla por medio de su Hijo. En su Hijo, todas las Escrituras hablan de Jesucristo. Y estas Escrituras nos ayudan a prepararnos también para nuestro propio éxodo, nuestro propio evento pascual unidos a Cristo. En el Evangelio de Lucas, este episodio de la transfiguración se da en medio
de la oración. Cristo es transfigurado orando. Y orando recibe luz, iluminación sobre el éxodo que él tendrá. Se dice que él estaba conversando con Elías y Moisés. Lucas nos dice de qué hablaban. Hablaban del éxodo que Jesucristo cumpliría en Jerusalén. Hablaban del evento pascual de Cristo. Y en la oración Cristo recibía luz sobre eso. Por eso nosotros cristianos necesitamos constantemente nutrirnos de las Escrituras, de la oración. Oración y palabra de Dios. Los sacramentos también nos ayudan. Y en la segunda lectura de hoy, que es la segunda epístola de San Pedro, habla precisamente de esto, de que hacemos bien en hacerle caso a la palabra de los profetas, a guiarnos de la palabra de Dios, que es luz ahora en este momento de oscuridad, de dificultades, de tinieblas. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, es luz en nuestro camino. Luz en nuestro camino en este valle de tenebroso, donde dice el salmista, aun si voy por valle tenebroso, yo no temeré mal alguno. La palabra de Dios que nos puede también consolar, darnos alegría, que nos exhorta, que nos corrige, que juzga en lo profundo de nuestro ser, que nos hace discernir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y esa palabra es necesaria hasta el momento en que Cristo, que es la luz que brilla en la Jerusalén celeste, hasta que Él venga. Cuando Cristo venga, no necesitaremos más las Escrituras. No necesitaremos más esta lámpara que nos hace ver algo, porque ya tendremos la plenitud. Pero por el momento, hermanos, escuchemos la voz del Señor. Hagamos caso, como decíamos ayer, este salmo invitatorio que el Señor nos regala todos los días que rezamos los laudes, que dice: ojalá hoy escuchéis la voz del Señor. Ojalá hoy escuchar la voz de Cristo, hoy entrar en relación con Él, en oración, pidiéndole que Él nos ilumine, que nos ayude en nuestra historia, que alimente en nosotros el deseo de la vida eterna, para que nuestras acciones diarias no sean acciones sin sentido, insensatas, que nuestra vida no tenga ninguna dimensión escatológica, sino que nuestras acciones estén orientadas a la vida eterna, que nuestras acciones sean granos, allí piedras que vamos poniendo para la construcción de esta Jerusalén celeste, porque nuestras acciones, malas o buenas, tienen una dimensión escatológica, están escritas en el libro de Dios. Por eso, no con miedo, sino con alegría, construyamos diariamente, con la ayuda de Cristo siempre, porque solo no podemos nada, sin Él nada. Ayuda de Cristo poder ir construyendo este reino de paz, esperando que el Señor nos regale, que del cielo baje para nosotros este don de Dios, que es la vida eterna, que es la Jerusalén celeste, que es la comunión con Él y con todos los santos. Alabado sea Jesucristo.